Imaginemos, por un momento que el mundo de la literatura, el periodismo, todo el debate intelectual a finales del siglo XIX en México es, haz de cuenta, un club privado. Un club muy exclusivo, claro. Exacto, un club con reglas súper inquebrantables, de esas con pesadas puertas de caoba y un letrero invisible, pero que todos conocen en la entrada que dice estrictamente para hombres. Sí, totalmente. Porque, a ver, las mujeres de la élite en esa época tenían, digamos, un destino ya trazado desde la cuna. O sea, el piano en la sala, la devoción religiosa, la iglesia y pues la crianza en el hogar. No había más. Ajá, ese era el molde. Pero, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. ¿Qué pasa cuando alguien decide entrar a ese club? Y no solo logra que le abran la puerta, sino que de una manera tan sutil que resulta brillante, termina reescribiendo las reglas del lugar frente a todos, y sin que nadie se dé cuenta de inmediato. Qué locura, ¿no? Es una infiltración perfecta. Literal. Así que vamos a desmenuzar esto, porque hoy en nuestra inmersión profunda en los documentos históricos, nos vamos a ir a Sinaloa, a una época de agitación monumental en el país, para desentrañar la vida de María Aide Escobar, o, bueno, mucho mejor conocida por su seudónimo, Cecilia Sadí. Cecilia Sadí, claro. Una mujer que, fíjate, transformó la poesía, que se suponía era pues un simple pasatiempo de salón, en un bisturí político sumamente afilado. Yo estaba fascinada leyendo esto. Y es que es un viaje fascinante, de verdad. Porque, a ver, abarca periodos de una intensidad histórica enorme en el país, ¿no? Hablamos de la transición de todo el porfiriato a la Revolución Mexicana, pasando por el maderismo y luego culminando en el carrancismo. Años cañones, sí. Sí, muy cañones. Y mira, los documentos que estamos revisando hoy, pues cubren facciones políticas que hasta la fecha levantan pasiones, ¿no? Están altamente polarizadas. Uy, si la gente todavía se pelea por eso. Exacto. Así que nuestro trabajo en este análisis no es decir si Porfirio Díaz era el villano de la historia o si Francisco I. Madero era un santo o no sé, juzgar las decisiones de Venustiano Carranza. Claro, no estamos aquí para tomar partido. Para nada. No estamos aquí para repartir medallas de moralidad histórica. Nuestro objetivo es rastrear, de una manera imparcial y superobjetiva, la pura mecánica de la supervivencia. O sea, queremos entender cómo esta autora logró navegar, resistir y adaptar su pluma a estos cambios de poder que, no solo eran drásticos, eran letales. Eran de vida o muerte, literal. Es como desarmar el motor para ver cómo funcionaba su estrategia, ¿no? Exactamente. Y para entender cómo Cecilia Sadí llegó a influir en la política nacional, a debatir sobre el futuro del país y hasta codearse con la cúpula del poder, pues tenemos que mirar su punto de partida. Todo comienza en lo que podríamos llamar, digamos, el laboratorio de Mazatlán. El laboratorio. Me gusta este término. Sí, porque ahí se gestó todo. A ver, María Aide Escobar nace en 1868 en el Rosario, Sinaloa. Viene de una familia de dinero, empresarios metidos en el transporte y fíjate en este detalle que me parece increíblemente premonitorio. Estaban en la importación y venta de papel para periódicos. Wow, o sea, ya tenía la materia prima del periodismo en la sangre, literalmente. Exacto. Y bueno, a los 18 años se casa con un militar, Ignacio Félix Díaz Posada. Se instalan en el puerto de Mazatlán y agárrate, tienen 11 hijos. A la torre. 11 hijos. 11 hijos en el siglo XIX. Yo leía eso y pensaba, a ver, logísticamente hablando, ¿cómo es que alguien con 11 hijos tiene el tiempo, la energía o, no sé, el espacio mental para convertirse en una erudita de la política nacional? O sea, suena imposible. Había una fracción de tiempo que pues las mujeres de clases trabajadoras obviamente no tenían. Pero lo que realmente hace la diferencia aquí es cómo ella transforma ese entorno. O sea, Aide había recibido una educación súper privilegiada en el Colegio Independencia. Ajá. Tuvo una profesora liberal muy destacada, Teresa Villegas. Así que, digamos, ya tenía el software analítico instalado en su mente. Ya traía esa curiosidad. Sí. Sin embargo, pues por ser mujer, no podía ir a la universidad. No podía ir a los cafés de la plaza donde los hombres debatían de política. Entonces, ¿qué hace?
convierte su casa en su propia universidad. Órale. Fíjate, el puerto de Mazatlán era una entrada constante de barcos internacionales, ¿no? Y el negocio de su familia, junto con todos los contactos militares de su esposo, le garantizaba que a la sala de su casa llegaran diarios de la capital, periódicos extranjeros, libros, noticias súper frescas sobre los movimientos del poder. O sea, su biblioteca era su centro de mando. Literal. Su biblioteca personal era un monitor en tiempo real del pulso del país. ¡Qué loco! O sea que el encierro doméstico, lejos de aislarla, le dio como una base de operaciones. Totalmente. Pero a ver, tener toda esa información en la cabeza es una cosa, y otra muy distinta es atreverse a publicarla en un periódico enfrentándose al escarnio social de ese famoso club de hombres del que hablábamos. Es un abismo gigante dar ese paso. Es un salto al vacío en esa época, sí. Y revisando las fuentes, me doy cuenta de que el catalizador para que ella viera ese salto no fue una ambición política fría y calculada desde el día uno. Fue una tragedia espantosa. Sí, una tragedia familiar muy dura. En la década de 1890 pierde a su hijo Sergio, de apenas 5 años. El dolor la destroza por completo. Y es justo de esa desesperación de donde surge la necesidad de hablar en público. Empieza a escribir textos cargados de luto que eventualmente formarían su obra Cartas a un ángel. Ajá, así es. Pero aquí me surge una duda genuina al leer los textos, y a ver qué piensas tú. ¿Ese desborde fue puramente accidental y emocional? ¿O ella ya entendía de alguna forma que presentarse como una madre en duelo era la única forma en que la sociedad le iba a permitir alzar la voz? Híjoles, es la línea delgada donde la historia se vuelve fascinante. Y justo nos introduce un concepto académico que es oro molido para entender esta época. Hablamos de la flexión de género. A ver, explícame eso de la flexión de género. Suena a término dominguero. Sí, suena muy técnico, pero para no enredarnos en jerga académica, pensemos en la psicología de los hombres que controlaban los medios en ese entonces. Ok, los dueños de los periódicos. Exacto. Si una mujer intentaba publicar un análisis sobre economía o, no sé, táctica militar, el sistema la aplastaba de inmediato. La consideraban una amenaza, una transgresora que se salía de su lugar. Claro, le cerraban la puerta en la cara. Así es. Pero ¿qué pasa si esa misma mujer publica su inmenso dolor por la muerte de su hijo? Ah, pues ahí sí le escuchan. Exacto. El sistema no se siente amenazado. Al contrario, se siente conmovido y hasta validado porque sufrir por los hijos es exactamente lo que la sociedad espera de una mujer. O sea, les confirmaba sus propios prejuicios. Precisamente. La flexión de género es esa genialidad táctica. Es doblar las rígidas reglas del género a tu favor sin llegar a romperlas. Sadie usó un dolor absolutamente genuino, porque sí le dolía, como un salvaconducto. Era la única llave que los hombres del club estaban dispuestos a aceptar. ¡Guau! ¡Qué concepto tan poderoso! O sea, el sistema pensaba, ¡ay, pobre madre afligida, dejémosla desahogarse en nuestra revista!, sin darse cuenta de que le estaban abriendo la puerta a una estratega de primer nivel. No se la vieron venir. Para nada. Pero a nivel práctico, ella seguía necesitando a alguien que físicamente tomara sus poemas y los mandara a la imprenta, ¿no? Y ahí es donde las fuentes nos presentan a un personaje clave, Julio G. Arce. Así, Arce es importantísimo aquí. Él era el director de la revista literaria Bohemia Sinaloense. En 1897, él decide ser el hombre que la introduzca noblemente a la prensa. Pero, híjole, leyendo su introducción, es un producto pesadísimo de su época. Totalmente. O sea, Julio G. Arce le hace un favor inmenso al apadrinarla, porque su respaldo masculino era indispensable para ella. Sin él no entraba. Pero sus palabras están empapadas de un paternalismo muy profundo. Sí, como de déjenla pasar, no hace daño. Exacto. Cuando Arce la presenta a los lectores no dice, señores, Cecilia Sadik tiene una métrica impecable y un análisis político incisivo. No. Él dice, y cito directamente las fuentes, que sus ideas toman forma al calor de su hogar entre las risas infantiles de sus hijos. Ay, por favor. Sí, la enmarca deliberadamente como una escritora doméstica e inofensiva, y fíjate que lo hace muy probablemente para protegerse a sí mismo. Claro, para que no lo atacaran a él, por publicarla. Exacto. No podía arriesgar el prestigio de su revista diciendo que estaba publicando a una intelectual que rivalizaba con los hombres. Tenía que presentarla casi como si fuera, una manualidad literaria hecha en la cocina. Es que es como el caballo de Troya perfecto.
O sea, Arce construye este caballo de madera hermoso, le pone una placa que dice «de una madre tierna para el hogar», y la sociedad lo mete al centro de la ciudad sin sospechar absolutamente nada. Es una gran analogía. Y Sadie, pues es brillante porque no se ofende. O sea, no le reclama a Arce su tono condescendiente. Ella se pone la máscara de esposa devota, hace una reverencia, entra en el caballo y cruza las murallas. ¿Y ya dentro? Exacto. Una vez que está dentro de las publicaciones impresas, abre la escotilla y saca a todo su ejército. Porque la fachada eran esos poemitas inofensivos, pero en muy poco tiempo su pluma empieza a mostrar una ambición y un nivel de erudición que de verdad debió dejar a más de uno con la boca abierta. Sí, sí. Es que ahí es donde la flexión de género pasa de ser una postura defensiva a una totalmente ofensiva. Una vez que ya es reconocida y respetada bajo esta identidad inofensiva de madre, da el salto. ¿Y qué hace? Pues mira, poco después de esa introducción de Arce, participa en un concurso literario sobre un héroe militar sinaloense, Antonio Rosales. Y gana. ¡Órale! Pero, y esto es lo clave, no gana con un poema meloso o sentimental sobre el heroísmo. Gana con una obra donde compara las hazañas bélicas de Rosales con las de la mitología griega. ¡Wow! Sí, demostrando un nivel de autodidacta que superaba el de muchísimos hombres que sí habían pisado la universidad. De pronto, o sea, ya no es la madre que llora, es la intelectual que domina la historia clásica. De la cuna a la trinchera en tiempo récord, qué bárbaro. Y una vez que establece ese respeto es cuando empieza a surfear las aguas más peligrosas del país, que es la política nacional pura y dura. Sí, ahí se mete en camisa de 11 varas. Y revisando la línea de tiempo, el vértigo es real. A ver, durante el Porfiriato, ella escribe elogios muy bien articulados a la élite de Porfirio Díaz, específicamente al gobernador Francisco Cañedo. Ajá, era porfirista en ese momento. Exacto. Pero luego estalla la Revolución Mexicana y de repente, ¡pum!, Sadie se convierte en una fiera defensora del maderismo. Escribe artículos como «No se debe manchar la democracia», atacando el servilismo del viejo régimen. Un giro de 180 grados. Totalmente. Y a ver, detente ahí, si yo soy un lector de periódicos en 1911 y veo que la misma mujer que ayer le aplaudía al dictador hoy está citando la Revolución Francesa y defendiendo a Madero, pues la llamo hipócrita. Es lo primero que uno pensaría. Sí. ¿Cómo es que sus colegas intelectuales no la destrozaron por este giro tan drástico? Pues mira, esa es una lectura muy nuestra, muy moderna de la política. Es vital entender las reglas del juego de aquel entonces. A principios del siglo XX en México, pues no existían becas para creadores, ni fundaciones independientes, ni periódicos que pudieran sobrevivir sin el subsidio del Estado. O sea, o estabas con el gobierno o no comías. Tal cual, la supervivencia de las élites letradas dependía exclusivamente de su proximidad con el poder. Para Sadie, como para muchísimos otros escritores, pues no se trataba de una traición ideológica. Era una lectura pragmática del momento histórico. Pragmatismo puro. Si te quedabas aferrado al barco que se hundía, tú y tu familia se hundían con él. Ella leía el clima político con una precisión asombrosa. Y ojo, no lo hacía desde la comodidad o la cobardía de su casa. No, para nada. Cuando Madero es asesinado en 1913 y el país cae bajo la dictadura militar súper brutal de Victoriano Huerta, Sadie toma unos riesgos físicos enormes. Sí, leyendo las fuentes hay unos detalles que parecen sacados de una película de espionaje. O sea, durante ese régimen de Huerta, donde literal te podían fusilar por hablar de más, ella escribe poemas de denuncia como Rosas a Madero. Así es. Y no se quedaban guardados en un cajón, se imprimían de forma clandestina. Imagínate el terror, o sea, el ruido de una imprenta casera en medio de la noche, el olor a tinta, el miedo a que la policía secreta te tumbe la puerta en cualquier segundo. Y era un miedo fundamentado. Claro, de hecho, las fuentes dicen que la policía sí incautó el material y apresó al impresor. Ella estaba poniendo su vida y la libertad de su familia en la línea. Lo que demuestra que su pluma no era un simple adorno de salón, era militancia activa. Y su agudeza, digamos, llega a su punto máximo cuando Huerta cae y ella se traslada a la Ciudad de México, aliándose ahora con el carrancismo. Otro cambio de bando estratégico. Sí, se vuelve una propagandista de primer nivel para Venustiano Carranza. Empieza a escribir en el periódico El Pueblo. Y aquí es donde vemos su madurez intelectual total. Ya sin frenos. Exacto. En ensayos como Sodoma,
Hace una crítica sociológica y urbanística despiadada de The Capital, evidenciando todos los vicios de la sociedad. Y en otros artículos, advierte con muchísima frialdad geopolítica sobre las intenciones de Estados Unidos y las facciones conservadoras. Ya no pedía permiso para opinar. Ya no. Incluso, fíjate, protagoniza uno de los actos simbólicos más fuertes de la época. En una ceremonia en el Teatro Arbeu, es ella, Cecilia Sadi, quien sube al escenario y le coloca simbólicamente la banda tricolor a Carranza. ¡Wow! Sí, perfilándolo como el líder de la nación frente a todos. Es el clímax absoluto de su influencia. Ese momento en el teatro de verdad es alucinante. Una mujer de Sinaloa que empezó escribiendo desde el encierro de su sala lamentando la pérdida de su hijo, termina ungiendo a un presidente en el escenario más importante del país. Es un nivel de agencia y de poder altísimo. Altísimo, sí. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente trágica. Y la verdad nos da la lección más dura del análisis de hoy. Esa agencia de la que hablamos tenía un defecto de fábrica. Todo ese andamiaje de poder e influencia política no dependía de una institución sólida que la respaldara por ser ella. Exacto. Dependía de algo más. Dependía de algo muy frágil. Yo lo veo como un paraguas prestado. O sea, mientras llovían balas en la revolución, ella estaba bajo el paraguas del poder masculino. Primero de su esposo, luego de Carranza y luego de los cargos diplomáticos que consiguió para sus hijos. Pero si esos hombres que sostenían el paraguas desaparecían, pues ella iba a quedar a merced de la tormenta. Es una analogía precisa y muy triste, la verdad. Y la tormenta llegó de la forma más brutal posible, destruyendo no solo su carrera, sino exponiendo por qué su historia es lectura obligatoria para cualquier estudiante que le interese el rol de la mujer en la historia. Sí, porque el golpe fue durísimo. Sí. El poder de Sadil nunca estuvo institucionalizado por derecho propio. La sociedad simplemente se lo prestaba. Y en el año 1920, el paraguas se cierra de golpe. ¿Qué pasó? Su hijo primogénito, Carlos Félix Díaz, a quien ella había ayudado a escalar en la diplomacia del gobierno carrancista, es asesinado de un balazo en la cabeza. Y no en un campo de batalla defendiendo la patria. Las fuentes nos dicen que es asesinado en la habitación 28 del Hotel Reforma, en el corazón de la Ciudad de México, aparentemente por su amante Magdalena Jurado. Un escándalo de proporciones épicas. Roja pura que devoran todos los periódicos sensacionalistas de la época. Y el escándalo es absoluto, sí. Hay un juicio larguísimo y lleno de morbo. La defensa de esta mujer, de Magdalena Jurado, queda a cargo de Querido Mojeno, Ah, claro. un abogado brillantísimo, pero también muy manipulador, que sabía exactamente cómo jugar con los prejuicios misóginos de los jueces y de la sociedad. Y es aquí, fíjate, donde vemos la verdadera cara de ese sistema que antes le aplaudía a Sadi. Se le voltearon todos. Todos. La prensa, que años antes publicaba sus profundos análisis políticos en primera plana, de la noche a la mañana cambia el tono. Dejan de llamarla la ilustre pluma de Sinaloa y empiezan a retratarla como la culpable moral de todo el desastre. Culpable a ella. ¡Qué locura! Sí, la describen como una trágica mujer que abandonó sus sagrados deberes del hogar por andar mezclándose en la política sucia de los hombres. O sea, el sistema aprovecha el homicidio de su hijo para castigarla a ella por haber cruzado la línea. ¡Qué coraje da leer eso! Y en 1922, para rematar, Magdalena Jurado es absuelta, lo que termina de hacer pedazos el honor de la familia Félix Díaz. Es de una crueldad infinita. Y peor aún, esto coincide con un sismo político en el país. Carranza cae y la facción sonorense, los de Álvaro Obregón, toman el control absoluto del país. O sea que Sadi pierde su influencia política la misma semana que pierde su prestigio social. Lo pierde todo. Le quitan el paraguas político y le quitan la autoridad moral al mismo tiempo. Al quedarse sin redes de protección, pues el destierro es total. Se retira por completo de la vida pública. El silencio cae sobre ella durante más de 2 décadas y muere prácticamente en el olvido en 1948. Y este final tan abrupto, tan triste, es la piedra angular de por qué su biografía es tan valiosa hoy en día académicamente hablando. Su vida nos enseña que el poder que lograron algunas mujeres en esa época no era un regalo de un sistema benevolente ni una anomalía estadística. Fue producto de una guerra diaria. Una resistencia constante. Exacto. La aflicción de género, esa estrategia de usar el rol de madre para infiltrarse en la prensa, funcionó maravillosamente para abrir puertas, sí, pero no era un escudo invencible. No blindaba. No, el sistema las toleraba, publicaba sus textos y usaba su propaganda política siempre y cuando mantuvieran una reputación intachable y, claro, fueran útiles.
Pero al primer tropiezo, al primer escándalo familiar, el sistema no dudaba en recordarles que a sus ojos seguían siendo intrusas que debían regresar a la cocina. O sea, les cobraban la factura carísimo. Carísimo. No tenían el blindaje institucional que sí tenían sus contrapartes masculinas, que hacían escándalos peores y no les pasaba nada. Exacto. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo este inmenso recorrido histórico? Si hacemos un recuento de lo que acabamos de explorar, vemos a una mujer que convirtió la tragedia más grande que una madre puede sufrir, que es perder a un hijo pequeño, en un micrófono público. Sí, de la tragedia sacó una voz. Vimos cómo entendió la psicología de su época tan bien, pero también que usó el paternalismo de hombres como Julio G. Arce como un disfraz perfecto para infiltrarse en las grandes ligas del intelecto. Vimos cómo navegó con astucia y con peligro real, arriesgando la vida por los ríos de sangre de la revolución hasta el punto de perfilar a un presidente. ¿Y vimos cómo todo se derrumbó? Y vimos cómo la hipocresía de una sociedad, usando un crimen que ella no cometió, le arrebató todo lo que había construido. La lección vital aquí, creo yo, más allá de la historia de México en sí, es sobre alfabetización mediática. Totalmente de acuerdo. Es aprender cómo se validaba o se aplastaba a las voces en el pasado, porque eso nos entrena los sentidos, nos ayuda a leer entre líneas las noticias de hoy, a preguntarnos qué mecanismos invisibles, qué filtros deciden quién tiene derecho a opinar en nuestros propios medios y redes sociales hoy en día. Es una invitación obligadísima al escepticismo saludable y al pensamiento crítico. De verdad, cada vez que leemos un ensayo, un reportaje histórico o incluso a un líder de opinión actual, deberíamos preguntarnos ¿qué concesiones tuvo que hacer esta persona para que le dieran esta plataforma? Sí, ¿quién le prestó el paraguas? Exacto. ¿Qué máscara tuvo que ponerse para no ser silenciada por el algoritmo o por el medio? La vida de María Aidé Escobar es un recordatorio durísimo de que los textos que leemos son apenas la superficie de negociaciones de poder mucho más profundas y a menudo pues muy oscuras. Así es. Y bueno, para quien tiene la curiosidad de acompañarnos hoy en esta inmersión, quiero dejar una última idea flotando en el aire. Algo para que lo piensen en silencio mientras continúan con su día, ya sea en el tráfico o lavando los trastes. A ver. Imaginen esto. Si Cecilia Sadí, una estratega con la audacia para dominar las páginas de los periódicos más influyentes en tiempos de guerra y con el poder para, literal, ponerle la banda presidencial al líder de un país, Sí. si ella pudo ser borrada de la memoria nacional tan rápido por un sistema que no soportaba el poder femenino fuera de control, ¿cuántas mentes más están ahí? Uf, qué buena pregunta. ¿Cuántas autoras ocultas bajo seudónimos enmascarados? ¿Cuántos genios tácticos siguen hoy mismo enterrados bajo el polvo en los archivos de nuestras bibliotecas, esperando pacientemente a que alguien descubra que detrás de un inofensivo poema de una madre se escondía, en realidad, el guión meticuloso de una revolución? Hasta la próxima.